Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo audiovisual preparado por el grupo 3 del curso de Cátedra Vallejo de la Universidad César Vallejo. Una lectura puede ser breve, pero su impacto, como El Vencedor, perdura para siempre. A story may be short, but its impact, like in El Vencedor, can last forever. Antes de empezar, quiero que piensen en algo. Cuando un niño repite la violencia de los adultos, no es un juego, es un reflejo de una sociedad que lo formó. En El Vencedor, ese triunfo que celebran no es un mérito, es la prueba de cómo el abuso se disfraza de poder. Y justamente eso es lo que hace que este cuento sea imposible de ignorar. Hoy presentaremos nuestro audiovisual sobre El Vencedor, un relato de César Vallejo que expone cómo la injusticia puede esconderse en gestos cotidianos, en pequeñas acciones, pero cargadas de desigualdad. A lo largo del video veremos datos bibliográficos esenciales de César Vallejo, el contexto del cuento y su argumento, 3 escenas donde se evidencian desigualdad, abuso de poder e injusticia, el análisis de un caso actual vinculado con el ODS 10 o el 16 y una breve declamación. Por último, la presentación de nuestra infografía e historieta. Entonces, antes de continuar, queremos dar la bienvenida a alguien muy especial. Bienvenido César Vallejo, es un honor poder contar con su presencia. Gracias por invitarme. Me alegra saber que El Vencedor sigue inquietando a quienes lo leen. No es un cuento cualquiera, es una herida que aún vive, y mirarla de frente ya dice mucho de ustedes. Sigan viendo este audiovisual con calma y con el alma despierta. Cada escena y cada palabra que han trabajado ayuda a entender esas injusticias que todavía nos acompañan y que debemos enfrentar. Muy bien, con estas palabras los invitamos a ver este audiovisual completo y descubrir cómo incluso la historia más breve puede revelar una verdad que no podemos ignorar. Hola, te saluda Jennifer Cotrina. A continuación presentaré la biografía de César Vallejo, uno de los escritores más importantes del Perú y de la literatura universal. Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chusco, en una familia de raíces humildes. Desde muy chico vivió la desigualdad, algo que marcó profundamente sus obras. Estudió en la Universidad de Trujillo, donde se formó en letras y derecho, y también ahí empezó a realizar sus primeros trabajos como maestro y empezó a ser empleado. En 1919 publicó su primer libro, Los Heraldos Negros, el cual fue marcado por el dolor humano, y en 1922 lanzó Trilce, una obra revolucionaria por su lenguaje experimental. Antes de eso, en 1920, fue encarcelado injustamente, hecho que intensificó su crítica a la violencia y al abuso de poder. Y en 1923 viajó a París, donde vivió casi toda su vida. Enfrentó pobreza, pero también desarrolló su obra literaria y su compromiso político. Falleció el 15 de abril de 1938 en París en medio de la Guerra Civil Española, causa que lo había movilizado profundamente. Sus obras finales, Poemas Humanos y España aparte de mí este cáliz, fueron publicados después de su muerte en 1939. Vallejo es recordado como uno de los poetas más importantes del mundo. Es un escritor que convirtió el sufrimiento, la injusticia y la esperanza en una voz poética y única. Mi nombre es Pablo y hoy les hablaré acerca del cuento El Vencedor. Este relato de Vallejo muestra una lucha social a través de una riña entre dos niños de diferentes clases sociales. Cancio, el niño adinerado, y Juncos, el descalzo y pobre. La confrontación física entre Cancio y Juncos es una metáfora directa del entorno social, que fomenta la rivalidad y la violencia desde la base. La pelea que se desata no es un pleito de niños, es un escenario donde se reproducen las tensiones estructurales y la desigualdad social que impera en el mundo adulto. El texto sugiere que la agresividad no es espontánea, sino que es una conducta asimilada y perpetuada desde la niñez, inculcada por un sistema que aplaude al ganador y desatiende al más vulnerable. Juncos, el niño pobre, resulta ser el vencedor de esta riña. Sin embargo, la victoria de Junco no genera orgullo ni felicidad. Por lo contrario, este llanto, no es el punto, este llanto es el punto clave de la crítica de que a pesar de haber ganado, el protagonista experimenta culpa y arrepentimiento, demostrando que la victoria obtenida mediante la violencia carece de valor moral y rompe la integridad personal. Vallejo nos refuerza a cuestionar la idea de la victoria bajo una condición. Puede considerarse verdaderamente vencedor quien gana una pelea, pero pierde su humanidad.
Muy buenas noches con todos. Mi persona es Nelvin Chumpiquiaco y hoy les voy a hablar sobre el cuento El Vencedor. Se presentan diversas situaciones de desigualdad, injusticia y abuso que revelan la fragilidad de los valores humanos cuando la violencia se convierte en un camino para alcanzar el poder. Primero, se observa una pérdida de valores, pues el protagonista, obsesionado con imponerse sobre los demás, deja de lado la empatía y el respeto en su afán por ganar. Comienza a ver a sus compañeros como enemigos y recurre a la confrontación en lugar del diálogo, mostrando cómo la ambición mal encaminada destruye principios fundamentales. Además, el cuento evidencia el costo emocional del triunfo violento. Aunque aparentemente logra vencer, ese triunfo no le trae felicidad ni el reconocimiento verdadero. Por el contrario, queda marcada por la culpa, la soledad y el vacío que debe haber lastimado a quienes la rodean. La violencia no solo hiere a las víctimas, sino también al agresor que que termina enfrentándose a sus propias consecuencias internas. Finalmente aparece una clara escena de abuso de poder cuando el protagonista utiliza su fuerza o su posición dominante para intimidar a los más débiles, ¿no? En lugar de ejercer un liderazgo positivo, impone miedo, humilla y controla a otros, reflejando cómo la autoridad mal usada genera injusticia y reproduce ciclos de violencia. En conjunto, estas escenas muestran que en El Vencedor la verdadera derrota no está en perder un enfrentamiento, sino en perder los valores que sostienen la convivencia humana. Muchas gracias. Ahora les presentaré un caso actual sobre la desigualdad y la relación directa que esta tiene con la ODS 16. Una madre de Rímac denuncia que su hija de 5º grado sufre bullying constante desde hace 4 meses por parte de alumnas de 6º grado de primaria en el Colegio Virgen del Carmen. La madre afirma que la directora del colegio está al tanto del caso, pero no ha tomado medidas efectivas. Según la denuncia, las agresoras han atacado físicamente a la niña en los baños del colegio. Le rompieron sus lentes y le insultaron con apodos ofensivos como Cuatro Ojos o Serrana. Aunque la madre presentó un acta formal en agosto y la directora prometió traer una psicóloga al colegio, esa promesa no se ha cumplido. Por otro lado, sabemos que la ODS 16 busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, garantizando el acceso a justicia para todos y construyendo instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Este caso del estudiante agredida en Rímac, a quien insultan y agreden, evidencia una violación directa contra la ODS 16, que nos habla sobre la reducción de desigualdades y que la discriminación por su origen étnico y socioeconómico no solo refleja prejuicios arraigados, sino que también la ausencia e inacción de una institución, el cual es el colegio, mantiene un entorno de exclusión que niega sus derechos a la niña, el cual es educación inclusiva y equitativa, profundizando así las brechas que este objetivo busca eliminar. Buenas noches con todos, mi nombre es Alex Jauregui Contreras y hoy quiero compartirles una reflexión que une el cuento El Vencedor con la fuerza emocional, el poema Los Heraldos Negros de César Vallejo. Ambos nos recuerdan que vencer no es solo ganar, es resistir, levantarse y seguir, incluso cuando la vida te golpea. Antes de empezar, quisiera que por un segundo piensen en esto. ¿Cuál ha sido el golpe más duro que la vida les ha dado y cómo lograron salir adelante? Guarden esa idea porque ahora escucharán un poema que habla exactamente de eso. Heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros sátilas o los heraldos negros que mandan la muerte? Son las queridas ondas de los cristos del alma
de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Gracias. Un saludo cordial con todos ustedes. Mi nombre es Doris Regina Acevedo Mota y en esta ocasión voy a presentar la infografía y la historieta que elaboramos, enfocadas en la importancia de ética, empatía y la verdadera urbanidad en nuestra convivencia diaria. En primer lugar, la infografía muestra qué sucede cuando actuamos sin ética. Allí se explican las causas de este comportamiento, como la deshumanización, cuando la violencia se vuelve parte de lo normal, la indiferencia frente al sufrimiento ajeno y la falta de responsabilidad individual. También señalan las consecuencias, que entre ellas la pérdida de empatía, la aceptación de la violencia como algo cotidiano, el deterioro de los valores que sostienen una justicia justa. Y bueno, el mensaje central es que si dejamos que esto siga así, dejamos de actuar con ética, la vida humana perderá el valor y ya nada tendrá sentido. No habrá respeto, se perderá el derecho de la humanidad. Por otro lado, tenemos la historieta, que presenta una manera divertida y crítica de cómo la humanidad puede usarse de dos maneras: de forma auténtica para mejorar la convivencia o de forma superficial solo para aparentar. En la historia vemos a un joven que aspira a ser político y quiere aparentar modales, pero quien lo instruye lo hace gritando o comportándose de manera contradictoria. Esta situación revela la diferencia entre decir que uno es educado y realmente demostrarlo con el ejemplo y no solo ser apariencia. Y bueno, comparando la infografía y la historieta, las dos nos enseñan dos cosas importantes, que debemos de ver nuestros valores sólidos y de no perder la ética. En conjunto, ambas piezas nos resaltan la necesidad de construir una sociedad más empática y respetuosa y coherente, tratándonos todos por igual y no ser indiferente con nadie. En conclusión, a lo largo de este recorrido, hemos visto que El Vencedor no es solo un cuento sobre dos niños que pelean, es un espejo que refleja nuestras desigualdades, nuestras violencias normalizadas y esas heridas que, aunque pequeñas, pueden marcar una vida entera. Hemos visto cómo un niño puede repetir la violencia que aprende del mundo adulto, cómo un triunfo puede esconder dolor o cómo la injusticia puede pasar desapercibida si no miramos con atención. Pero también hemos visto que, como en los versos de los Heraldos Negros, cada golpe que recibimos como sociedad o como individuos puede convertirse en una oportunidad para despertar. Hoy entendimos que no basta con señalar la injusticia, tenemos que cuestionarla. No basta con reconocer la desigualdad, debemos transformarla. Cada escena, cada análisis, cada caso que vimos, que nos recuerda que detrás de un niño que llora, un estudiante discriminado, de un ser humano herido, hay una historia que pide ser escuchada. Por eso, este audiovisual no es solo una exposición, es una invitación a preguntarnos: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Estamos enseñando a ganar o estamos enseñando a ser humanos? Si algo nos deja Vallejo es esto, que la verdadera victoria no es que uno venza a otro, sino que todos aprendamos a no repetir la violencia que nos hizo daño. Que este video nos invite a mirar con más empatía, a cuestionar lo que parece normal y a recordar que el cambio empieza en lo pequeño, en lo humano y en lo cotidiano, porque solo cuando dejamos de herir empezamos realmente a vencer. Muchas gracias.